compartir pantalla es que es absurdo, porque normalmente el anfitrión es el anfitrión y el que comparte y el que interviene no es el que organiza la reunión necesariamente, pero bueno, cosas de los diseñadores de estas historias. Exacto. Carlos, ya puedes compartir de nuevo. Muchas gracias. Sí, sí, vale. Eh, ah, vale. Lo veis bien, ¿no? Sí, pero dale ahí a la opción esta de eso, ahí para de pantalla completa, si no, que si no, no se ve bien. Vale, bueno, pues entonces, gracias a todos los que se nos han unido hoy a esta sesión del seminario de prácticas mágicas en la tradición oral. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Garcés, que ya es conocido por los asistentes habituales al seminario. Él es miembro del proyecto Nimue y del grupo de referencia Polimatía, aquí adscritos los dos a la Universidad de Zaragoza. Y aunque él trabaja en Huesca, él está vinculado al Instituto de Estudios Alto Aragoneses y pues ha continuado el trabajo de investigación iniciado por Ángel Gari hace ya muchos años sobre todo lo que tiene que ver con la brujería en el Alto Aragón y en particular en la región pirenaica. Lo cual pues le ha permitido, por una parte, documentar procesos que hasta ahora no se conocían y por otra, pues profundizar en esos aspectos, sobre todo en el ámbito de las actuaciones de la justicia civil. Bueno, aquí en el seminario ya sabemos, en Europa, al contrario de lo que ocurrió en la América hispana, porque en la América anglosajona las persecuciones también fueron realizaron los tribunales civiles siguiendo precisamente lo que se hacía en el continente. Es decir, en los países católicos hay una persecución en ocasiones por parte de las autoridades religiosas y en particular de la Inquisición, pero la mayor parte de los procesos en toda Europa se realizan ante la justicia civil. Y bueno, eh, eh, sigue siendo un poco una creencia habitual esa asociación caza de brujas Inquisición, que cualquiera que se haya metido un poco en el asunto pues sabe que no es cierta, pero bueno, pues por desgracia sigue siendo un tópico, incluso entre personas que se acercan, o sea, que tienen ciertos conocimientos sobre el tema, pues no, las ideas sobre eso, por desgracia, no siempre están claras. Y los trabajos de Carlos, pues justamente han profundizado en esa línea, en la línea en la línea de investigación de la persecución de las brujas por parte de los tribunales civiles, que es donde podemos encontrar más huellas de lo que era la concepción original de la bruja, aunque por supuesto a partir de un momento dado todo lo que tiene que ver con la concepción teologal de la brujería pues se infiltra inevitablemente, ¿no? Porque claro, estaba, era la postura oficial, y por lo tanto pues es muy difícil que no aparezcan elementos de esa versión de la brujería. Y bueno, pues precisamente de lo que viene a hablarnos hoy es una actualización de los aspectos sobre los que ya nos habló en su primera intervención en este seminario, con esa síntesis general y últimas novedades sobre la brujería y su persecución en el norte de Aragón, España. Y nada más, Carlos, cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes, buenos días en México. Es un verdadero placer volver a estar en, en estas actividades que se organizan pues periódicamente. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, Alberto, y a todos los asistentes. Sí, tal y como se dice en el enunciado, vamos a hacer rápidamente una síntesis general, presentar también algunas novedades sobre la historia de la brujería y su persecución en mi tierra, en el norte de Aragón.
un tema en el que estoy trabajando hace años a través de artículos y también de monografías como esta, que fue la primera, La mala semilla, nuevos casos de brujas, con esta fantástica portada ilustrada en grabados y representaciones de esa misteriosa planta de la mandrágora. Y mucho más reciente y justamente del que hablamos en mi anterior intervención, Las brujas y la condesa, eh, unos procesos del siglo XVII en unas tierras un poco más alejadas del norte de Aragón, al sur del Ebro, y con una justicia, es casi un caso único, en este caso señorial, la de los condes de Aranda. Una portada que en este caso procede de este cuadro maravilloso del Renacimiento alemán que acaba de cumplir 500 años, pero que es absolutamente contemporáneo a estas dos mujeres que Hans Baldung representó como brujas. El rostro de la figura de la izquierda es la que aparece en la portada del libro. Bueno, me suelo servir últimamente de un producto de limpieza que está muy difundido aquí en España, Las Tres Brujas, muy bueno por cierto, porque justamente es el resumen de buena parte de lo que vamos a ver ahora, como por ejemplo también Alberto nos explicó el año pasado en un ciclo de conferencias que hubo aquí en verano, Las Noches Mágicas. Lo que vamos a ver es la historia de tres brujas, de tres mitos que comparten una característica fundamental, y es que no existieron nunca en ninguno de los tres casos, aunque como otros personajes de ficción pues tienen una presencia a lo largo de la historia y del pensamiento y de la cultura pues mucho más grande que muchos personajes realmente existentes. Esas tres brujas míticas inexistentes son la bruja tradicional o maléfica, un arquetipo universal, ancestral y que perdura hasta casi mediados del siglo XX, al que se suma, y es lo que terminará por desencadenar las cazas de brujas, eh, la bruja teologal o demoníaca, que es ya característica del mundo occidental y desde el siglo XIX también en Occidente el mito, ahora recordaremos muy brevemente, de la bruja sanadora, que justamente porque es nuestro mito todavía vigente no lo consideramos tal mito, tal bruja inexistente. Muy brevemente, las características de esa primera bruja tradicional o maléfica, que es un mito ancestral y universal desde la antigüedad clásica a continentes contemporáneos como el África y el Asia de nuestros días. Se acusa a determinadas personas. No podemos extendernos en el hecho de que sea fundamentalmente a mujeres a las que se acuse, que eso nos llevaría muy lejos, de provocar por medios ocultos, por medios mágicos, toda clase de males. Es una bruja maléfica con bueno, enfermedades, incluso granizos, pedriscos, y con una especialidad, como vemos, que además es muy clara aquí en tierras hispánicas, que es la de matar niños, incluso chuparles la sangre. Eh, es algo que ya aparece muy claramente en la antigüedad grecorromana a partir de una obra reciente de otro historiador y filólogo oscense de Huesca, de mi propia ciudad, Gonzalo Fontana, también profesor de la Universidad de Zaragoza, en esta antología de textos de la antigua Roma sobre realidades sobrenaturales, pues como podemos ver en la pantalla, en sus entrecomillados, él muestra que en el mundo romano esa figura ya existía y que era también una figura femenina, una figura maligna a la que se le achacaban toda clase de males prácticamente muy semejantes a los que será el sustrato de las acusaciones contra las brujas en época medieval y moderna. Y un fenómeno, ya digo, universal, porque a partir de, supongo que en México se podría hacer algo muy parecido, a partir de noticias aparecidas en prensa en los últimos años, pues podemos encontrarnos con realidades muy semejantes en países como Ghana o en Nepal, que tuvo que promulgar incluso una drástica legislación para tratar de reprimir la persecución absolutamente horrorosa de mujeres a las que se les achacaba el ser brujas maléficas. A esa bruja maléfica, ese arquetipo ancestral que perduró casi hasta tiempo de nuestros padres o nuestros abuelos, en muchos lugares, en este caso del Alto Aragón, se sumó a partir del siglo XV la bruja teologal y demoníaca. Brujos también, pero sobre todo brujas
además de seguir produciendo esos males, se les empieza a considerar eh, miembros de una secta secreta, miembros de una secta de adoradores del diablo, con el que se reunían, entre otras cosas, volando, porque si no es muy difícil, ¿no?, tener reuniones suficientemente nutridas en los aquelarres, sabbats o sinagogas. En distintos países reciben distintos nombres. Y es el surgimiento de este segundo mito lo que desencadenará, sobre todo en el occidente europeo en el que nace, pues las cazas de brujas en números rondos, unas 60.000 víctimas. En Aragón, con la sucesión de estudios recientes, bueno, pues estamos ya hablando de unas 150 mujeres ajusticiadas por brujería frente a un solo hombre. La proporción es esa, 150-1. Para ilustrarlo, pues bueno, este fragmento del famoso grabado que aparece en la obra de Pierre de Lancre tras perseguir la brujería en tierras vasco-francesas, pues una bruja desnuda y un demonio con esas alas, presentando un niño, un demonio con 4 cuernos y uno quinto que sirve como de faro para iluminar el aquelarre, a cuyos lados están las reinas del aquelarre. Pau Castel es un historiador catalán que está desarrollando trabajos absolutamente fundamentales sobre estos temas y, entre otras cosas, aparece claro y pone de relieve la importancia del territorio del que nos estamos ocupando hoy, que el nacimiento de ese mito de la brujería demoníaca, las brujas maléficas además como adoradoras del demonio, se produce en este triple centro del arco mediterráneo. El más importante es el de el oeste de los Alpes, con las tierras suizas como uno de los principales focos, pero también el centro y el norte de Italia, y lo que más nos interesa ahora, la zona pirenaica, a ambos lados de la cordillera, tanto en tierras francesas como en Cataluña, el Principado de Andorra, Aragón o Navarra. A partir de estos focos, a lo largo del siglo XV, ese nuevo mito de la bruja demoníaca se extenderá por el resto de Europa. Justamente en esta zona de origen, en el Pirineo, es donde se van a producir en la península cazas de brujas, por decirlo de forma a la europea, tal y como se producirán en otros lugares de Europa, por ejemplo, las tierras de habla germana, que son donde se produjeron cazas más horribles y más numerosas. En el resto de la península, sobre todo en la Corona de Castilla, no se van a producir cazas como las que vamos a ver ahora en tierras aragonesas. Y muy brevemente, el mito contemporáneo, el mito que aparece pues, en documentales, en visitas guiadas, en materiales didácticos, pero que es también un mito, eh, el de la bruja ya como una figura de carácter positivo y no negativo como las anteriores. Se supone que se tratarían de mujeres sabias, poseedoras de saberes tradicionales, de una medicina tradicional, mantenedoras en secreto de creencias ancestrales, incluso precristianas, y en contacto directo con la naturaleza. Y se afirma la existencia de esas reuniones, aunque con carácter muy distinto, evidentemente, al de los aquelarres demoníacos que desencadenó las cazas de brujas. Esto ya escapa un poco de lo que vamos a ver hoy, pero evidentemente este mito contemporáneo pues, nace de autores como Michelet en el siglo XIX, con su obra fundamental, La bruja, Margaret Murray a principios del 20, y aquí el culto de la brujería en Europa Occidental, y tanto la edición en inglés como en castellano, y esto entronca con lo que veremos después, muy curioso porque muchas obras, incluso de autores no hispanos, se ilustran habitualmente con obras de Goya, que como veremos después es un autor, un artista universal, aragonés como Alberto y como yo, que es uno de los artistas que más y mejor representó la brujería, aunque en su época, y esa es una idea fundamental, ya no había cazas de brujas, pero lo hizo de forma tan fantástica que sus obras sirven para representar todo este tipo de fenómenos a nivel internacional. Y pues en nuestros tiempos, y ya desde un claro feminismo, una autora como Silvia Federici, que bueno, ha hecho mucho por difundir también este nuevo mito de la brujería, pues en obras como Calibán y La bruja.
Em, a través de esta fotografía de satélite nos podemos situar el Pirineo separando desde el Golfo de Vizcaya al Mediterráneo, las tierras españolas y francesas. Aparece la cordillera Nevada hasta más de 3.000 metros de altura en los picos más altos. Aragón está en el centro de la cordillera, justamente en la parte donde las montañas son más altas. A la derecha tenemos Cataluña, a la izquierda Navarra y el País Vasco. Eh, la zona de origen de esta brujería demoníaca en el siglo XV hemos visto es el conjunto de la cordillera, y los casos que vamos a ver en la época de las cazas de brujas se producen en el Pirineo, pero también justo por debajo de las montañas, en lo que es ya el Valle del Ebro, por ejemplo, donde se sitúa mi propia ciudad, Huesca, o incluso en Monzón a una altitud incluso menor. Huesca está a menos de 500 metros de altura, bastante más bajo, por ejemplo, que Madrid en la meseta, pero aquí también se produjeron casos bastante notables en los siglos XVI y XVII de persecución de la brujería en el sentido de brujería demoníaca. Vemos también el Ebro y cómo destaca el delta en tierras catalanas cuando desemboca el río Ebro en el Mediterráneo. Eh, Vamos a ver algunos casos, algunos de los más notables y con algunos elementos también destacados. Hemos visto que la brujería demoníaca nace en el siglo XV, es lo que desencadena las cazas de brujas, y uno de los primeros y más importantes procesos pertenece justamente a finales del siglo XV, 20 años después de que los Reyes Católicos creen la Inquisición moderna, y en 1498 se hace este proceso a esta mujer del Pirineo, Narbona, que es bajada a Zaragoza, donde tenía su sede entonces ya el Tribunal de la Inquisición. De hecho, el de Narbona, que se conserva también en Zaragoza, es el proceso más antiguo de los conservados de la Inquisición española, el más antiguo de brujería. Fue juzgada aquí, en el antiguo palacio musulmán de la Aljafería del siglo XI, donde ahora tiene su sede las Cortes de Aragón, y que, bueno, pues era donde estaban presos los reos de la Inquisición y se llevaban a cabo sus juicios desde finales del siglo XV a principios del XVIII. Y aquí vemos por primera vez en relación con la brujería aragonesa, pues el mito de la bruja como adoradora del demonio, aunque en este proceso y en el que veremos enseguida, el demonio es denominado de una forma muy singular, que es Boc de Viterna, Boc, buco, macho cabrío. Viterna todavía no se ha podido saber muy bien a qué lugar se refiere. Algunas de las acusaciones en castellano ya eh, la primera justamente alude a la bruja maléfica que mata niños, pero a partir de allí y por primera vez en Aragón vemos las acusaciones de que esta mujer se reúne con el demonio volando, y un demonio que, como digo, es denominado Boc de Viterna. Aparece por primera vez en este proceso, pero figura en otros. Antes de volar había que decir estas palabras propiciatorias: sobre harto, que es un arbusto espinoso, sobre harto y sobre espina, alana de boc, seamos aína, seamos pronto, enseguida. Había que volar un poco alto porque si no te llenabas de rasguños con las plantas con espinas, y por eso hacía que se volara por encima de ellos. Lana de Boc es el prado del buco, del macho cabrío, es el nombre que recibe este lugar de aquelarre en el Pirineo, que es justamente lo que significa también aquelarre. Aquelarre en vasco es el prado del macho cabrío, aquer es el macho cabrío, y en castellano aquelarre, aunque es una palabra de origen vasca, es justamente la que utilizamos ahora para referirnos a estas reuniones de las brujas con el demonio, reuniones por otra parte que nunca existieron. Volaba con otro demonio que la tomaba en forma de cabrón, la llevaba ante el Boc de Viterna, y en la acusación del fiscal, bueno, pues la adoraban al buco,
y tenía sexo con ellas, bailaban, se solazaban. Había muchas otras brujas, tal y como aparece en la acusación. Y uno de los tópicos, luego hablaremos de otros tópicos sobre la brujería en Aragón, en España y en Europa, y es el de que suele aparecer bastante, y es que si las brujas estaban reunidas con el demonio, no se podría decir en ningún caso Jesús o Jesucristo, porque desaparecían tanto el demonio como los asistentes a la aquelarre. Absolutamente terribles son estos procesos, y ya estamos en época de Carlos V, 1532. Forman parte de un fondo inquisitorial muy singular que está en la biblioteca de Burdeos hace tiempo, aunque no se sabe muy bien cómo llegó hasta allí. Es un proceso inquisitorial, pero en realidad lo que hizo la Inquisición en la Aljafería de Zaragoza es reclamar a las autoridades municipales de Monzón, una población importante en el Alto Aragón, eh, las confesiones que habían hecho unas brujas que se habían quemado allí. Y eso entronca con lo que decía Alberto, de que más que la Inquisición, y ya desde este momento casi exclusivamente van a ser las autoridades municipales, las autoridades laicas, las que persigan a la brujería. En realidad, cuando reclama las confesiones y los procesos de la Inquisición, las mujeres ya están muertas, han sido quemadas en Monzón. De hecho, la Inquisición lo que quiere es declararlas apóstatas a partir de esas confesiones para confiscar sus bienes, pero en realidad las mujeres ya habían sido ajusticiadas en Monzón. Y son casos absolutamente terroríficos a los que dediqué, ya aparece un capítulo en La mala semilla, pero a los que dediqué este artículo específico a partir de nuevas evidencias. Es muy impresionante porque esto ocurre en Monzón, que es una localidad importante en el Alto Aragón, pero es que en estos años, esto ocurre en 1532, en estos años, periódicamente, con Carlos V y luego con Felipe II, tanto Carlos V como Felipe II acudían periódicamente a Monzón para tener cortes con aragoneses, catalanes y valencianos. Allí acudían los tres territorios, cada uno se reunía por separado en Monzón, y el emperador o luego Felipe II iba pasando de un lugar a otro. Y entre estos casos de 1532, de hecho, hacía muy poco que había estado Carlos V en Monzón, y al año siguiente volvió a estar, y con él acudía a la corte imperial, y por tanto Monzón durante un tiempo prolongado se convertía en el centro de la cristiandad y en el centro de su imperio mundial. En las cortes de 1542, por ejemplo, parece ser que estuvieron incluso presentes en Monzón nada menos que Hernán Cortés y Bartolomé de las Casas. Tenemos en Huesca este retrato de cuerpo entero del emperador, y por eso lo he querido incorporar también. Bueno, en el proceso están los nombres de las 4 pobres mujeres que fueron quemadas después de ser torturadas. Precisamente la tortura, en este caso está muy claro, es la tortura el mecanismo propiciatorio que va a hacer a que estas mujeres confiesen las cosas más aberrantes. Aquí vuelve a aparecer el boc de Viterna como caracterización del demonio. Son las 4 mujeres que posiblemente fueron quemadas vivas, más otra, Eulalia Prullans, que se había ahorcado sabiendo lo que le esperaba en la celda, y que aún así fue también quemada, se dice de forma salvaje, quemada, y luego las cenizas, los polvos fueron echados al viento, para que quedara por completo anulada su existencia. Eh, Podríamos hablar mucho de estos procesos, pero solo voy a mencionar un hecho que me dejó muy impactado cuando llegó la digitalización desde Burdeos, casi es lo primero que vi. Tiene que ver con esta primera mujer, Isabel Bielsa, que está presa en la cárcel del concejo de Monzón, y entonces los jueces municipales llevan a prisión a su hijo de 9 o 10 años, Juanico, y este niño va a ser el que, condenando así a muerte a su madre y a las demás mujeres presas, las que le va a decir en su cara a su madre que es bruja, y él ha estado además viéndolo con el demonio, con el boc de Viterna. Esto es la cita concreta del proceso. Se trae a Juanico Bielsa, su hijo de 9 a 10 años, el cual sabía algunas cosas, y ante su madre, este niño, cara a cara a su madre, dijo que ella era bruja, que es, bueno,
muy espeluznante, y que una noche ella fue al Boc de Viterna, de nuevo la mención del demonio como Boc de Viterna, y lo llevaba por la mano, y él vio que el Boc de Viterna le endefizo, se lo hizo por detrás. El sexo con el demonio siempre sodomítico, y algo que aparece en otros procesos y en los aragoneses concretamente, y es que el demonio a cambio le da dinero, 5 sueldos jaqueses, la moneda aragonesa corriente en esta época. En el proceso está también lo que esta pobre madre le dijo a su hijo. Son solo unas palabras, una frase, pero que esconde evidentemente una historia muy negra detrás, de la que por otra parte nunca sabremos nada. Su madre le dijo a su hijo: "Oh traidor, hijo, ¿y cómo puedes decir tan grandes malezas? ¿Quién te lo hace decir? Los frailes de la Trinidad te lo deben hacer decir". Esa frase pues encierra una historia muy siniestra. Efectivamente había un convento de frailes trinitarios en Monzón, y bueno, pues que ese niño acabara acusando de ser bruja a su madre en esos términos tan crudos, bueno, pues bueno, es una historia, digo, que, que estremece, porque tras ser torturadas, Isabel y las demás van a confesar justamente lo que este niño dice, y serán quemadas seguramente vivas en el propio Monzón. Este proceso Alberto lo conoce muy bien, aunque figura también entre los fondos de la Inquisición. Dominga Ferrer fue juzgada primero también por un concejo, el de Pozán de Vero, cerca de Barbastro, una localidad de la que proceden algunos de los antepasados del propio Alberto. Eh, Dominga Ferrer, no ocurre en la mayoría de los procesos, sí era curandera, sí era sanadora, acudían a ella sus vecinos. Eh, Y si hablábamos antes, en el caso de Narbona, del primer proceso de brujería de la Inquisición española, Dominga, en 1535, es la última mujer que va a ser ajusticiada por la Inquisición en Zaragoza por brujería, porque a partir de entonces, que se van a producir aún las peores matanzas en mi tierra, van a ser ya casi exclusivamente los concejos, los vecinos de las distintas localidades. Dominga va a ser torturada no por la Inquisición, pero sí por el concejo de Pozán, de forma además bastante brutal, y de nuevo eso va a desencadenar, claro, como ocurriría con cualquiera de nosotros, pues las confesiones más crudas de brujería de esta mujer. Pero lo que sí que quiero señalar en relación con Dominga Ferrer es que su proceso es especialmente paradigmático, porque en él aparecen prácticamente todos los tópicos, todos los lugares comunes sobre la brujería presentes en otros procesos aragoneses y en general en el conjunto de Europa. Eh, la marca del diablo, el hecho de que se creía que además de hacerse vasallas del demonio, estas mujeres, justamente al adoptar al demonio como su señor, eran marcadas por el demonio, y tras inspeccionar, los jueces municipales inspeccionan el cuerpo de Dominga y le encuentran, como podemos leer, 3 señales que identifican. Todos tendríamos, si pensamos en nuestro propio cuerpo, es difícil que no nos pudieran encontrar también a fuerza de buscar alguna marca demoníaca. Muy impresionante, eso también aparece en otros juicios. Habían visto que sus sobacos, sus axilas no tenían pelo, y eso era otro testimonio definitivo, porque se suponía que era uno de los lugares predilectos en que las brujas se ponían el ungüento que les permitía volar y acudir al aquelarre, y, y por eso era mejor no tener vello, no tener pelo en las axilas. Y otros 3 tópicos, lugares comunes sobre la brujería, que reaparecen en otros juicios y que están todos juntos en la figura de Dominga. El hecho de que se creía que las brujas eran incapaces de llorar, y Dominga tampoco consigue hacerlo, ¿no? Hay que imaginar el shock y la situación de absoluto estrés en el que se encontraban estas mujeres. Es una situación que se repite una y otra vez. Al menos en los procesos se dice que no lloran. Tampoco sabemos si realmente pudieron llorar o no. Ya hemos visto en el caso de Narbona un tópico que es muy común, el que cuando se está junto al demonio y con otras brujas no hay que decir en absoluto Jesús.
Y otro lugar común muy presente también es que las brujas y los brujos, si están en misa siendo brujos, cuando se alza la hostia consagrada no la ven o la ven negra. Y todo esto aparece igualmente en el proceso de Dominga Ferrer. Un periodo absolutamente trágico que sigue además, estamos ya en época de Felipe II, a unos años también muy duros de bandolerismo en el norte de Aragón, es la caza que va a llevarse por delante mayor número de víctimas. Además, en muchos lugares del norte de Aragón están documentadas pues 38 mujeres y el único hombre en 1574 del que sabemos que fue ahorcado por Brujón. Estos 3 años vieron una verdadera histeria antibrujeril en buena parte del norte de Aragón. Solo traigo un ejemplo que además me marcó muy profundamente porque cuando empecé a trabajar en estos temas hace pues, ya más de 10 años, uno de los primeros procesos inéditos que leí es este, el de María Pardo, que me marcó muy profundamente. María Pardo, como en el caso de Dominga Ferrer, es una sanadora a la que acuden sus vecinos y eso es lo que va a acarrear su desgracia. Le llaman para acudir a curar el pecho de una vecina, le pone unos ungüentos, unas fregas, su marido le invita a merendar después de curar a su mujer y María tiene la desgracia de que 8 días después este hombre se ha muerto y le acusan de haberlo emponzoñado. De hecho, quien le acusa, que eso es muy tremendo, es la propia mujer a la que ha ido a curar, le acusa de haber emponzoñado a su marido con artes brujeriles. Este es el proceso, se hace en Huesca ante la justicia de la ciudad. Aquí nunca se torturó, a diferencia de Monzón o Pozán de Vero, aquí no, nunca se torturó y eso es lo que más me impresionó, porque el justicia le interroga varias veces a esta mujer, empieza negando, pero en los últimos interrogatorios yo supongo que había perdido toda esperanza, sabía que le esperaba la muerte, pues sin que se la torturara, ya digo, a diferencia de otros juicios, empieza a confesar que es bruja y que con ungüentos voladores iba a acudir al demonio, al encuentro del demonio. Eh, con otras dos mujeres, y supongo que él lo hace por esto, nunca lo podremos saber también, porque esta María Malo son madre e hija, la hija es justamente la mujer a la que había ido a curar y que luego le acusa de haber emponzoñado a su marido, y supongo que una vez que se vio perdida con estas confesiones absurdas, lo que trataba en la medida de lo posible era llevarse por delante también a esa mujer, que no sé, no sabremos nunca si realmente estas acusaciones luego produjeron, pues en su caso, un nuevo proceso, pero supongo que es la única explicación que encuentro que esta mujer, sin ser torturada, hiciera estas confesiones en Huesca antes de ser efectivamente ahorcada. Y dice que con estas dos mujeres, madre e hijo, se reunían al pie de la sierra. De nuevo le decían que no dijera Jesús, un tópico que aparece una y otra vez. Se untan también bajo los sobacos. Aquí dicen estas palabras: reniego de Dios y tomo al diablo por Señor. Lo está confesando, ya digo ella, sin haber sido torturada, es decir, está firmando su sentencia de muerte y con ese ungüento y esa fórmula salen volando por el aire y, tal y como ella describe, en la sierra se encuentran con un demonio vestido de fraile, con 4 cuernos, enrollado el rabo y le prestan obediencia, le besan, en este caso en la mano, eh, aunque luego vuelven a tener con el sexo sodomítico. María Pardo dice que lo que les metía también por el ano era una cosa fría. En los procesos de Monzón, y eso es un caso único, mujeres como Isabel Bielsa confiesan, que se hacen confesar, en este caso sí con tortura, que el miembro del demonio, además de ser frío, era espinoso, tenía espinas. Finales del siglo XVI, también al final del reinado de Felipe II, 24 mujeres que en 2 meses son ahorcadas en la zona nororiental de Aragón, ya fronteriza con Cataluña, en el Pirineo. Se habla de las 24 mujeres de las Paules, pero pertenecen a hasta 8 núcleos
de pequeño porte en torno a este núcleo central, que es Las Paules. Esto es muy significativo porque, entre otras cosas, nos habla de las cifras que van aumentando. Hablamos ya de unas 150 víctimas. Seguramente siempre serán un mínimo, porque esta que es en un único espacio casi la peor matanza de la brujería aragonesa, hasta hace 40 o 50 años no sabíamos nada de ella. Apareció en la iglesia de las Paules un manuscrito de gran volumen con documentación del antiguo concejo, y en una sola página, que es esta, aparece mencionada el nombre de estas 24 mujeres, las fechas en las que fueron detenidas y las fechas de 4 jornadas terribles de ajusticiamientos colectivos. Hasta que apareció ese manuscrito no se sabía nada de esta tragedia. Si no hubiera aparecido ese manuscrito, hubiéramos seguido sin saber nada de estas 24 mujeres, que ahora forman un porcentaje importante del total que podemos acumular en relación con la persecución de la brujería. Son estas 24 mujeres. Sempere, que es el lugar que más aporta, posiblemente sea el propio Las Paules, cuya iglesia está dedicada a San Pedro. Es una zona que se habla cierta forma de catalán, cierta forma de aragonés en Ribagorza, en una época en la que poco a poco el castellano también se está extendiendo por el reino, y el resto de las mujeres y los lugares en el entorno de Las Paules a las que pertenecen. El año pasado justamente hablé de los casos ya no centrados en el norte de Aragón, sino al sur del Ebro, en Épila y Almonacid de la Sierra, señoríos de los condes de Aranda, que eh, presenté en este libro, pero el año pasado no me serví de imágenes, y me quiero centrar en un aspecto también muy singular en relación con estos procesos, aparte de que son únicos, porque como comentaba antes, a diferencia de los otros que mencionábamos, llevados a cabo por la Inquisición y sobre todo por las justicias municipales, aquí quien juzga y ejecuta, tortura y ejecuta a estas mujeres es una justicia nobiliaria, además de uno de los títulos más importantes de Aragón, que son los condes de Aranda. Y aquí, como veíamos en el caso de Dominga Ferrer, sistemáticamente se hace búsquedas de la marca del demonio en los cuerpos de estas mujeres. Esta es una pintura norteamericana del siglo XIX. Aquí hay hombres y mujeres, en este caso son solo hombres los que inspeccionan a estas pobres mujeres del condado de Aranda. En algún caso se hace en ventanas del Palacio Condal, en presencia del propio conde de Aranda, junto a la ventana, para que les dé bien la luz del sol y puedan ver mejor esas marcas. Se empieza buscando, sobre todo, efectivamente, como se ve aquí en la espalda. Un fenómeno muy impresionante es que antes de buscar a estas mujeres les lavan la espalda con agua bendita templada, y luego empiezan a buscar y encuentran marcas. Y lo único de estos procesos, algunos se conservan también en Burdeos, otros en Zaragoza y Lérida, es que en los procesos se dibujó, no solo se encontró la marca, sino que además se dibujaron esas mismas marcas, que son estas que aparecen en 3 de los procesos. Por lo general en la espalda, que es donde miran más, pero en el caso que se ve en la parte inferior en color, en el brazo derecho. Sí, en uno de los brazos. Y un aspecto también absolutamente terrible de estos procesos del condado de Aranda es que el gobernador del condado ordena a sus hombres antes de que entren en la sala del tribunal. Está también el temor a que haya brujas ante el juez, brujas que se consideran vasallas del demonio, que pueden afectar al desarrollo eh, del juicio, o afectar a los propios jueces mediante artes mágicas. De hecho, eh, en algún momento se lleva a algún sacerdote a que bendiga la sala antes de traer a la bruja, pero además, como precaución adicional,
el gobernador ordena quitar el pelo de todas las partes del cuerpo de estas mujeres, empezando por la cabeza y por el resto del cuerpo. Y aquí aparece lo que se ordena concretamente con Isabel Felipe y no sé si se ve en la pantalla la flechita, porque Sí aquí se se ve, ve, sí sí. se ve. La letra es muy buena, además, ordena el gobernador, se le quitase el pelo de todas las partes que le tuviese en su persona y se mirase con cuidado si le hallaban cabellos ñudados, anudados, pañuelos u otras cosas que parecieran sospechosas. Esto se repite con algunas otras de las mujeres, a las que también se tortura, primero en el potro y luego en la garrucha, seguramente terminan con su vida en la tortura, porque como se puede ver en esta ilustración salvaje de origen suizo, además de que te subían en alto con las manos hacia atrás y te dejaban suspendido en el aire, para hacer más terrible además el sufrimiento, en muchos casos se colgaban enormes pesos de los pies de estas mujeres antes de elevarlas, y es lo que ocurre también en el condado de Aranda. Justamente porque son vasallas de un noble aragonés que desde la Edad Media tenía potestad absoluta sobre la vida y la muerte de sus vasallos. En estos juicios sistemáticamente se tortura a estas mujeres. En Huesca, en la ciudad de Huesca, el concejo nunca las torturó. Luego te podía condenarlas a la horca a estas mujeres acusadas de brujería, pero no había tortura. Aquí es sistemáticamente la presencia de la tortura. Es una ilustración suiza porque Suiza justamente vivió junto con las tierras alemanas algunos de los episodios más duros de persecución de la brujería en los siglos de la caza entre el 15 y el 17. Y en este caso no se conserva el proceso manuscrito, pero sí un resumen impreso, de la que posiblemente, por eso lo traigo, sea la, la última bruja de España, María Vizcarreta, que es ahorcada en Épila en 1651. En el ejemplar que está en la Biblioteca Pública de Huesca, aquí en mi ciudad, a este impreso se le añadió esta anotación manuscrita en la que se dice justamente que esta mujer fue ahorcada en abril de 1651. Y eso es lo que la hace, como se lee al pie, la última bruja de España, la última mujer ajusticiada como bruja después de haber sido juzgada por brujería. En Navarra, las ejecuciones de este tipo habían cesado tras el famoso auto de fe de las brujas de Zugarramurdi en 1610. En Cataluña, que es donde más mujeres murieron por acusaciones de brujería, cientos y cientos, sobre todo hubo una locura antibrujeril a partir de 1617, ese tipo de muertes acaban hacia 1630. En Aragón es el único lugar de la península donde continuaron estos procesos por brujería con resultado de muerte. Hay casos en Huesca de mujeres de Ribagorza en 1645, que también son ajusticiadas en la ciudad. Y este sería el último caso, 1651, un momento en que las cazas de brujas están precisamente empezando a finalizar, por fortuna, en Europa occidental. Esto hace de Aragón pues el último territorio de persecución con resultado de muerte de la brujería, en un momento y eso también es muy significativo porque es también un caso aragonés, un momento en que se están poniendo por escrito en Aragón las últimas descripciones de aquelarres, como reuniones de brujas con el demonio, dándolos por ciertos, como hechos que realmente ocurrían. Aparecen en la obra de un canónigo de Monte Aragón, aquí junto a Huesca, Gaspar, Gaspar Carrillo, en un libro de la Condesa de Aranda y también en un libro del que luego será abad de San Juan de la Peña, Francisco Blasco de Lanuza. Entre 1630 y 1650 se ponen por escrito, justamente cuando se están ahorcando a estas últimas mujeres, todavía descripciones de la aquelarre dándolo como hechos realmente ocurridos. Todo eso hace de Aragón pues, el último territorio en el que se produjeron estas locuras de persecución antibrujeril. Estamos hablando de 1651 y lo mencionaba antes, casi un siglo y medio después vive Goya, el genial artista aragonés, al que
le gustaba mucho autorretratarse, por cierto, aquí tenemos dos de esos retratos. Y como decía antes, Goya es uno de los artistas europeos que más y mejor representaron a la brujería. Ya hemos visto que sus obras se suelen utilizar justamente para ilustrar tratados eh, de investigación o de divulgación sobre estos temas. Pero claro, la idea importante es que Goya representó la brujería cuando ya no había cazas de brujas, porque lo hizo Baldung, lo hizo Durero, lo hicieron otros artistas de los siglos XV a XVII, pero cuando ellos representaban la brujería demoníaca se estaba creyendo en la brujería demoníaca y se estaban produciendo las cazas de brujas. Goya lo va a hacer cuando ya no hay esas persecuciones, y eso es muy interesante. Goya pertenece a los círculos ilustrados de la España de finales del 18 y al parecer en esos círculos había un interés muy vivo, muy singular por esas antiguas persecuciones, por esas cazas ya no existentes. De hecho, un amigo de Goya, al que retrató en más de una ocasión, Moratín, un escritor bastante conocido, publicó en 1811 la relación. Volvió a publicar la relación del auto de fe de Logroño en el que se juzgó a las brujas de Zugarramurdi. Lo debía tener en su poder con anterioridad. Es algo sobre lo que debían hablar Moratín, Goya y los demás ilustrados, y es lo que aparece representado en las obras que vamos a ver muy rápidamente, que forman un corpus prácticamente único y que es un corpus aragonés porque Francisco de Goya, a caballo de los siglos XVIII y XIX, es un artista genial de Aragón. De hecho, al reeditarse a lo largo del siglo XIX la obra de Moratín, en el que se describía a partir del auto de fe de 1610 las acusaciones que se hacían a las brujas de Zugarramurdi, es muy probablemente como la palabra aquelarre, de origen vasco, a la que aludíamos antes, como Prado del macho cabrío, ha pasado al español, ha pasado al castellano. Fue a partir de la difusión que le da Moratín, el amigo de Goya, a esos casos del siglo XVII, como la palabra aquelarre se ha hecho común para designar las reuniones del demonio con las brujas. Muy rápidamente, porque ya digo que es un corpus muy impresionante, las obras de brujería de Goya. El número más importante está en subserie de grabados de Los Caprichos, que salen a la venta a finales del 18 y que incluyen otro retrato suyo, como podemos ver. Un grabado de la serie, que no es de tema brujeril, pero que traigo porque, por desgracia, es plenamente de actualidad en este mundo tan convulso que vivimos. El sueño de la razón produce monstruos, un grabado especialmente conocido de esta serie de 80, pero hasta 10 o más tienen tema más o menos brujeril, volaverum. En cada caso, Goya les ponía un título que aparece al pie del propio grabado. Este ya es claramente brujeril. Aguarda que te unten. No solo la bruja está volando o empezando a volar al ser untada, ya hemos visto casos en los procesos, sino que se está transformando en animal, que es algo que forma parte también de las creencias en la bruja tradicional, en la bruja maléfica, que volaba y se transmutaba en formas animales antes de entrar en las casas, sobre todo para matar niños. Porque en las cazas de brujas en Aragón y en el conjunto de Europa en los siglos XV y XVII están presentes las dos brujerías, la brujería maléfica y la brujería demoníaca. Las acusaciones contra estas mujeres, que parten de sus vecinos, de las comunidades en las que vivían, son de carácter eh, bruja maléfica, a la que se le atribuyen enfermedades y muertes, pero es juzgada y condenada porque las autoridades creen en la brujería a partir del segundo mito que ha nacido en el siglo XV, que es el de la brujería demoníaca. En esos juicios se unen los dos mitos y también aparecen presentes de alguna manera en estos grabados. Linda maestra, con la escoba además como elemento prototípico vinculado al mundo de la brujería, la vieja bruja y su aprendiza. Aquí aparecen los gatos. Los gatos no aparecen demasiado en los procesos de la época de las cazas de brujas, pero están muy vinculados a los temores sobre las brujas y aparecen en más
de uno de los grabados de Goya, como vamos a ver, ¿dónde va mamá? Pues en esa compañía puede ir a cualquier sitio, ¿verdad? No demasiado bueno. Aquí otro gato, allá va eso, de nuevo un vuelo, ensayos, más gatos, un enorme macho cabrío, ensayo posiblemente de vuelo, porque esa figura está como flotando ya en el aire. Mucho hay que chupar y esto es una nueva referencia y muy directa a los temores en relación con la brujería maléfica, porque se pensaba que esa bruja maléfica a lo que venía sobre todo era a matar y a chupar niños pequeños. Y lo que vemos en el grabado es que lo que ha representado Goya en esa cesta en primer término, pues son un montón de niños que están allí, que son justamente a los que las brujas van a chupar la sangre. Este es el que veíamos en uno de los libros de Margaret Murray, ilustrando la portada. Obsequio al maestro y lo que le obsequian. El maestro no aparece en el grabado, es el demonio en forma de macho cabrío. Vemos la pezuña y el pelaje de la figura demoníaca que asoma por la derecha, a la que una bruja pues implora y a la que otra está presentando con verdadera unción un niño pequeño. Hilar delgado o hilan delgado y está el uso y detrás lo que vemos colgado y eso las identifica a estas mujeres como brujas de nuevo son a un gran número de niños. Es muy interesante porque en otro grado veíamos la escoba, que es el elemento con el que todos solemos representar a la bruja, pero el uso de hilar era también un elemento muy característico. Aparece, por ejemplo, en grabados de Durero, aparece una bruja montada en un macho cabrío y lleva también un uso eh, y está hilando como representación de lo brujeril. Otro tópico, si amanece nos vamos, la reunión con el demonio solo podía tener lugar mientras era de noche y necesariamente tenía que terminar antes del alba. Y este, aunque no es de tema especialmente brujeril, pero es muy tremendo, sopla, que es una forma bastante contundente de apagar una luz. Aquí además va a haber una conexión mexicana, a ver si todos encontramos la obra. Esta es una mujer muy importante y muy destacada del siglo XVIII español, la condesa duquesa de Benavente por herencia, que al casarse con el duque de Osuna se convirtió a su vez en duquesa de Osuna. Eh, y él y ella y su marido encargaron a Goya, además de otras obras, 6 cuadritos de brujería para su palacio en las afueras de Madrid. Em, Además de que, como podemos ver, el propio Goya la retratará. Además de hacer este retrato de la familia, que es una absoluta maravilla, los duques de Osuna y sus hijos. Bueno, pues para los duques y sobre todo para la duquesa, Goya pinta 6 pinturas de pequeño tamaño. 2 están en Madrid, 3 están en Madrid, perdón, una en Londres, otra en México, como vamos a ver, y otra está en paradero desconocido. El aquelarre en el Museo Lázaro Galdiano es también una ilustración que se ha utilizado mucho, incluso a nivel internacional, para representar el mito de la brujería demoníaca, repito, en una época, la de Goya, en la que ya no existía como tal, en la que no era creído como tal, como motor de las cazas de brujas. Aparece el demonio como un macho cabrío con los cuernos pues, adornados, y de nuevo los niños, una y otra vez, hay una bruja que lleva varios en esa vara, le presentan niños pequeños, hay un niño muerto impresionante a la izquierda, en el suelo. También en el Lázaro Galdiano el conjuro y de nuevo vuelve a aparecer un cesto lleno de niños pequeños, además de otras figuras. Una mujer está punzando con un alfiler, una figurita posiblemente de cera o de otro material. Este que es muy singular se llama en el Museo del Prado, que es donde está Abuelo de Brujas, aunque las figuras parecen más masculinas que femeninas, las que están flotando en el aire con esos capirotes, con esos calzones de colores.
una escena realmente misteriosa, realmente enigmática, con este hombre cubierto con esas telas. Este está en Londres, en la National Gallery, el hechizado por la fuerza, un demonio, este clérigo, y esos equidos, esos asnos o mulas en el fondo. Y el que se supone que está en México es este, y además solo se conoce una fotografía en blanco y negro, no en color. La cocina de las brujas, está, parece ser una colección privada o es la referencia que se tiene. Si se pudiera localizar y al menos hacerle una foto en color sería maravilloso. Y bueno, pues vemos una serie de brujas con los ungüentos y elementos muy típicos, la transformación animal, el vuelo con escoba por la chimenea, pues casi todo un compendio de lo brujeril. Y al parecer, ya digo, está en México. Son obras, como comentaba, de pequeño tamaño. Y este que ya sencillamente no se sabe dónde está, solo se conserva esta foto en blanco y negro y de no muy buena calidad. Y por último, un último ejemplo muy impresionante de lo brujeril en las obras de Goya, en las célebres pinturas negras, en la quinta, en la hacienda que se ha comprado fuera de Madrid, que pinta Goya cuando tiene ya 75 años, nada menos, que incluyen las 14 obras que ahora se conservan en el Prado, pues escenas tan impresionantes como este Saturno, con esos ojos enloquecidos devorando a sus hijos. Son pinturas murales con las que decoró Goya, ya digo, con 75 años, las dos plantas de esa quinta y que luego fueron traspasados al lienzo y desde finales del siglo XIX están en el Museo del Prado. Em, la de tema directamente brujeril es el aquelarre. Hay una fotografía, que es todo un monumento que se hizo justamente pocos años antes de que la pintura mural fuera arrancada del muro y traspasada al lienzo, que es esa fotografía de 1874 y que además vemos que en la obra que ahora se conserva en el Prado, pues se recortó ambos laterales, sobre todo el lateral derecho, porque el eje de simetría pues no está donde está ahora en la obra. Son mujeres sobre todo, una que la ha presidido por este macho cabrío, pues pintado pues con esta mancha negra prácticamente. Y ya para ir terminando, eh, en época de Goya las élites españolas y europeas en Europa Occidental no creían en la brujería demoníaca, no la perseguían por ello, pero, y esa es una idea también importante, en época de Goya seguían vivos, sobre todo en las comunidades rurales, los temores a esa bruja ancestral que definíamos al comienzo, que es la brujería, la bruja tradicional y maléfica. Y eso ha estado presente, pues Pau Castell pone ejemplos también muy brutales en Cataluña, en lugares de Aragón, donde esos temores llevan en algunos casos a linchamientos colectivos y a la muerte de alguna de estas mujeres a las que se temía como bruja maléfica. En Aragón es especialmente conocido el caso de Trasmoz, con este castillo a los pies de la altura más alta del sistema ibérico, porque en Trasmoz, que lo que ocurre ahí es sencillamente en un barranco, los vecinos de Trasmoz dan muerte a una mujer entrada en años, la tía Casca, porque la temen como bruja. Pero el caso de Trasmoz se ha hecho universal porque 2 años después un gran escritor, Becker, está en esa zona, en la zona del Moncayo, conoce esta historia y la eterniza en una carta que envía a un periódico en Madrid. Becker, que vivió apenas, pues, como vemos, 34 años, justamente acude a la zona del Moncayo para cuidar su enfermedad pulmonar. Se supone que los aires del Moncayo le van a ayudar y es ahí donde conoce estas historias y las refleja en sus cartas. Y es muy impresionante, a mí me impresionó muchísimo leer la carta que te pone un nudo en el estómago, en la que Becker describe la muerte de la tía Casca, porque
las acusaciones de los vecinos de Trasmoz a esta mujer son las mismas que podemos encontrar en los procesos de la época de las cazas de brujas, o las mismas acusaciones que mantenían vivo el temor a la brujería maléfica en Europa y fuera de ella. Porque mientras le daban muerte, tal y como escribe Becker, sus vecinos le iban diciendo esto en ese barranco. Ah, bruja de Lucifer, ya es tarde para lamentaciones, ya te conocemos todos. Tú hiciste un mal a mi mulo que desde entonces no quiso probar bocado y murió de hambre, dejándome en la miseria. Tú has hecho mal de ojo a mi hijo, de nuevo los niños, y lo sacas de la cuna y lo azotas por las noches. Tú has echado una suerte a mi hermana, tú has ligado a mi novia. Ligar era hechizar o maleficiar a una pareja para que no pudieran tener relaciones sexuales y por tanto no pudieran tener hijos. Tú has emponzoñado la hierba, tú has embrujado al pueblo entero. Precisamente por eso el pueblo entero, como un fuente ovejuna maléfico, da muerte a esta pobre mujer en el barranco. Y la escena es realmente espeluznante, tal y como la recoge Becker en esa carta. Y es algo, esos temores, la presencia de la brujería maléfica, que ha estado presente en Aragón, y no solo en el norte de Aragón, eh, pues hasta casi la guerra civil, hasta mediados del siglo XX. Es algo que ha estudiado muy bien Enrique Satué en esta obra, y como él dice perfectamente, esos temores estuvieron vivos mientras estuvo viva la sociedad rural tradicional, en zonas como el Serrablo, también cerca del Pirineo. Y entonces en muchos pueblos, pues como ocurría desde hace 2000 años, y de nuevo es sobre todo las acusaciones se dirigían a mujeres, se acusaba a alguna de estas mujeres de todo lo malo que ocurría, eran los chivos expiatorios perfectos. Aquí sí, a diferencia de los procesos de la época de las cazas de brujas, el gato está muy presente. De hecho, esto aparece en todos los pueblos, en muchos pueblos, como dice Enrique Satué, mm, es una constante. Una tradición que se repite obsesivamente. De hecho, mi madre, del pueblo del que procedía su familia, que era Robres, bastante ya al sur de la provincia de Huesca, me contaba lo mismo. La historia es igual en todas partes. Se oye un ruido por la noche en el establo, alguien de la casa entra a ver qué pasa y se encuentran a un gato que está molestando a los animales. Entonces, le tiran una piedra o le dan con un palo, y a la mañana siguiente una señora, sobre todo mayor, aparece completamente magullada de los golpes que ha sufrido la noche anterior. Es ese gato transmutado, como se creía en el caso de las brujas maléficas, en animal para ir a matar los animales de los que vivía la familia. Pues esto es algo muy presente y que dura, ya digo, hasta mediados del siglo XX en muchos lugares de Aragón. Y por eso, porque el temor era de que estas mujeres, estas brujas maléficas, podían volar y podían entrar por las chimeneas. En algunos pueblos del Alto Aragón, las chimeneas están protegidos con lo que se llama espantabrujas de forma muy significativa. Y termino presentando un hecho que está pendiente de estudio y que tiene que ver con las últimas novedades y los últimos descubrimientos, porque siguen aumentando tanto el número de víctimas de la época de las cazas de brujas en tierras aragonesas, ya digo que estamos en torno a 150, y sigue aumentando, y de forma muy significativa, una fuente documental que es muy sorprendente y que, por lo que empezamos a saber, puede ser específicamente aragonesa. No se conocen este número y con estos caracteres, según parece, fuera de nuestra tierra, que son los testamentos de mujeres que están presas, que hacen esos testamentos con autorización de sus jueces, por lo tanto están siendo procesadas. El hecho de que haya mujeres presas y juzgadas hace que pensemos que sean casos de brujería. En algunos casos está claro que es así. Vamos a ver un caso. Se conocen ya 60. Voy a presentar próximamente una monografía sobre un hecho un poco distinto, pero que ocurre también en el Pirineo en el siglo XVII. Es una epidemia de posesiones demoníacas. 50 o 60 mujeres, sobre todo jóvenes,
están endemoniadas durante años enteros. Aquí se acusa a varios hombres como los responsables, aquí las mujeres son las víctimas. Pero al preparar esa monografía, a través sobre todo de documentación como los protocolos notariales, he podido reconstruir la historia de la persecución de la brujería en el Valle de Tena, en esta zona, porque durante un siglo, a partir de un desafuero terrible en 1524-25, que es lo que pone en marcha las persecuciones, durante un siglo las mujeres van a ser juzgadas y ajusticiadas como brujas y luego van a pasar al otro extremo a ser posesas en esta epidemia de posesión. Aquí en el Valle de Tena no se han conservado los juicios y eso nos priva de una fuente fundamental, pero del Valle de Tena a fecha de hoy procede la mitad de estos testamentos. De hecho, por eso hablo de novedad, en la preparación de este estudio han aparecido 22 testamentos nuevos. Manuel Gómez de Valenzuela había localizado 8 en el Valle de Tena. Yo he podido encontrar 22 más, que son 30, que es la mitad de los que se conocen en la actualidad en Aragón. Y ahí es una fuente única, posiblemente porque sea única en Aragón y no se dé con esta constancia en otros territorios, y muy sorprendente. En algunos casos la ligazón con los procesos de brujería está muy claro y además es muy estremecedor. Esta es una mujer, Juliana Bernués, este es el comienzo de su juicio, la portada, que va a ser ahorcada en el Valle de Aísa, en el Pirineo, cerca de Jaca, en 1574, en esa persecución terrible que lleva a la muerte casi a 40 mujeres. Y en el juicio está incluido, en latín, para hacerlo más solemne, el testimonio de que se le ha dado muerte mediante su ejecución. Es la fecha, 16 de octubre de 1574, y se dice que de mandamiento de su juez ha sido ejecutada la sentencia, fuit executa dicta sentencia. Se dice que Juliana Bernués fuit mortua, ha sido ajusticiada, y que oculariter, visualmente, la han visto muerta, después de que se ejecutara su sentencia, que no se dice, pero es por ahorcamiento, como ocurre en esta época con todas estas mujeres. Bueno, esto aparece en el proceso, que tampoco es muy frecuente, noticias como estas, con la fecha de la ejecución. Y en un protocolo notarial tuvimos la fortuna de descubrir su testamento estando presa, y es que el testamento es del 16 de octubre de 1574. Esta mujer hizo testamento estando presa el mismo día en que la ahorcaron. Así que hay que pensar en qué circunstancias tan absolutamente terribles se dictó sus últimas voluntades. Este es el comienzo del testamento en un protocolo notarial, vuelve a aparecer la misma fecha, arriba, 16 de octubre de 1574, y está su nombre ya en la primera línea: Juliana Bernués, mujer de Pedro de Aisa, alias Mairal, habitante en el lugar de Sinués, y ahora viene la mención, y de presente estante capta y detenida en la cárcel común de la dicha villa de Aisa. Está presa y hace el testamento, y esto aparece habitualmente siempre, con licencia, autoridad y decreto del ilustre señor Bernardino Abarca, alcaide y juez ordinario de la dicha villa. Bueno, esto es muy impresionante, pero lo que más me impresiona, lo más impresionante de estos testamentos, es que si quitamos esas dos frases, la de que está presa y que hace testamento con licencia de su juez, estos testamentos son idénticos a los de sus vecinos. Estas mujeres mueren como fieles cristianas, desean ser enterradas en sus cementerios, hacen donaciones piadosas que detallan en estos documentos. Y lo más impresionante es que parece ser, por lo que aparece en estos documentos, que sus comunidades, y para empezar el propio juez que la está ahorcando por bruja, se lo permiten. De hecho, en algunos casos aparece el párroco como uno de los testigos de estos testamentos, así que estuvieron presentes en la cárcel mientras estas mujeres dictaban sus últimas voluntades. Es muy sorprendente. De esto hemos hablado mucho con Ángel Gari, porque, claro, el tópico de la bruja demoníaca, que es lo que lleva adelante estos juicios, es el tópico que dice que estas brujas habían apostatado de Dios y se habían hecho vasallas del demonio.
Claro, eso nunca ocurrió, pero era por lo que las ahorcaban. Entonces, si las creían vasallas del demonio y por eso las perseguían, es un poco surrealista que a través de estos testamentos descubramos que quieren ser enterradas junto con sus vecinos y que sus vecinos, además, que son las que las están persiguiendo, se lo permitan. ¿Eh? Y es lo que ocurre una y otra vez, salvo esas dos frases, que es lo que nos permite identificar estos testamentos hasta esa cifra de 60. El testamento es idéntico al de los demás vecinos de cada lugar. Solo he traído otro ejemplo más, que este apareció el año pasado. Eh, este pertenece al Valle de Tena, en un fondo que está fuera de él, en cualquier caso, en la villa de Fonz. Es de 1621 y es especialmente terrible por la forma en la que aparece eh, dictado este documento. Eh, Además, de esta mujer también podemos saber que murió porque, además de la abreviatura de testamento, el notario ha escrito arriba obit, que muy probablemente nos está hablando de su muerte. Es el 13 de enero de 1621 en el lugar de Sallén, en el Valle de Tena. Hasta aquí se utiliza el latín y a partir de aquí ya el español. Que yo, Inés Ezquerra, mujer de Antón Pelegrín, vecina del lugar de Lanuza, también del Valle de Tena, y de nuevo las fórmulas. Estando presa y detenida, lo que pasa es que aquí es especialmente detallado, en un aposento de la Torre de los Sánchez, casa y cárcel común del lugar de Sallén, en poder del magnífico señor Pedro Lanuza, infanzón, lugarteniente de justicia del Valle de Tena, de la Valle de Tena, estando sana. Claro, está sana hasta poco después de dictar este testamento que hace con licencia del juez. Y es muy impresionante, a mí me impresionó mucho leer lo que pide precisamente esta pobre mujer a su juez, el juez que la ha juzgado con toda seguridad por brujería maléfica y la ha condenado por ello. Esta Inés Ezquerra dice en su testamento: suplico al señor Pedro Lanuza, lugarteniente de justicia de la dicha y presente Valle de Tena, se sirva en hacerme merced en haber ejecutado su sentencia en mi persona, es decir, después de haberme ahorcado, que me haga merced, que dé licencia a mis ejecutores testamentarios, los que van a cumplir su testamento, lleven mi cuerpo a enterrar al cementerio de la iglesia parroquial del lugar de Lanuza y añade, en sagrado. Quiere ser enterrado en sagrado esta mujer que muy probablemente está a punto de ser ahorcada por bruja. Le digo que estos testamentos, y tenemos 60 ya, son un gran enigma que muy probablemente sea además un enigma único en la documentación aragonesa. Y bueno, espero no haberles cansado mucho. Hasta aquí la presentación. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Eh, Espera que no sé si os oigo o no ahora. No, no, perdona, es que me había quitado yo el sonido Ah, para por si acaso, pues suelo hacerlo en estos casos. Decía que bueno, que muchas gracias por este repaso de lo que fue la caza de brujas aquí en nuestra región y por estas noticias sobre esta nueva documentación que desde luego es realmente impresionante. Lo que a uno le deja perplejo es cómo, o sea, eso a la vista de testamentos como estos en los que la rea estaba suplicando ser enterrada en sagrado, podían seguir pensando que realmente la acusación tenía algún fundamento, ¿no? Pero bueno, obviamente era otra mentalidad, el entorno era en ese sentido muy opresivo y, y bueno, bueno, pues por desgracia era como funcionaban, ¿no? Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer.
Teli. ¿Sí? Sí, Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad es que es muy impresionante todo como lo desarrollas, pero bueno, no sé, o sea, esto de los testamentos me pareció terrible, ¿no? Y al mismo tiempo muy impresionante, ¿no? No sabía yo que se hacían testamentos en esos casos. Fíjate que tengo la duda respecto a una de las frases que citaste, la de sobre harto y sobre espina lana de Bob seamos Aina, que suena un poco como una fórmula o un hechizo. Y quería Sí. saber, porque me parece bien interesante esta frase, si existen más, si digamos, la única que recuperaste fue esta, ¿podría ser un conjuro? sí, aparece en algún caso más, incluso todavía en el siglo XVII, y no recuerdo ahora la literalidad de la fórmula, pero también me parece que en Cataluña hay algún otro caso, que es muy curioso, ¿no? Que se supone que son brujas y precisamente como bruja maléfica ya es capaz de volar, pero como bruja demoníaca a más, a más. Y además en algunos casos, como hemos visto, por ejemplo, con Arbona Arcal, viene un demonio para llevarla también. Entonces, en realidad no haría falta ningún conjuro ni ninguna fórmula. No, es que es claro, es que yo creo que eso tiene que ver con precisamente con las creencias tradicionales, cuando todavía no había ningún demonio de por medio. Entonces, la bruja, eso es curioso, porque la bruja, esto está perfectamente claro, no solamente la bruja tradicional y mayoritariamente la bruja teologal no necesita hacer nada, no necesita, pese a lo que veíamos en el cuadro de Goya, que seguramente ahí está confundiendo cosas, no pinchan figurillas, esto es cosa de las hechiceras malignas, no es cosa de las brujas. La bruja simplemente proyecta el mal de ojo o su... Bueno, no se sabe muy bien porque en realidad nunca se explica cómo lo hacen, ¿no? Es decir, simplemente proyectan, hacen el maleficio, ¿no? O sea, proyectan su maldad y se cumple el mal que ellas quiere que se cumple, bueno, salvo el chupar niños, claro, que eso se supone que lo hacen materialmente, pero lo demás pasa simplemente porque quieren, ¿no? Pero justamente en ese contexto, claro, la bruja tampoco es omnipotente. Entonces, para volar, pues tiene que utilizar el ungüento, que parece ser que, por lo que se repite en todas partes, también debe de ser una creencia tradicional de alguna forma. Eso, esa fórmula que sí, que como bien dices, Claudia, realmente es un conjuro. Es decir, es lo que hace que arranque la escoba o lo que sea, porque la verdad es que originalmente tampoco son siempre escobas, a veces simplemente es un palo o no se sabe muy bien qué, el objeto, el vehículo, digamos, de la bruja, ¿no? Pero bueno, lo que lo hace volar es, en este caso, claramente es el conjuro y desde luego la mención está de la lana de Bock que los escribanos no entendían, lo sabemos porque a veces es escrito del Ana de Bock, o sea, estaban copiando lo que oían, pero no sabían qué era. Sí, de hecho, en el caso de Narbona yo lo he regularizado precisamente porque ahí sí que está escrito como Ana. Claro, es decir, ellos creen que se está refiriendo a una tal Ana del Bock, porque no entienden la palabra lana porque es un arcaísmo. Y entonces, eso, en este caso, eso es lo que revela que no es una reinterpretación de los jueces eclesiásticos para llevarlo al terreno del conventículo satánico, sino que esa es la creencia auténtica y tradicional, ¿no? Solo que ese macho cabrío originalmente no hay ningún indicio de que se trate del diablo. Entonces, bueno, ahí es donde nos falta información ahora mismo para saber, claro, esto ahí es muy tentador empezar a pensar en el estilo Murray, en ritos ancestrales y bla, 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 pero claro, el asunto es que nadie ha ido nunca
volando a la lana del bok de las narices. Entonces, esto es Mm. lo que, no, vamos, ahí es donde tenemos Sí, la y información en los procesos disponible. aragoneses, eso lo dio a conocer muy bien Ángel Garía. Ahí se menciona otro lugar, Y que las es eras de las Tolosa, Heras ¿no? de Tolosa, que se supone que es Toulouse, la ciudad que está al otro lado de los Pirineos. Y claro, también hay que ir volando, porque si no, Desde luego, aún más casi. aún más seguramente, porque claro, la lana del bok se supone que puede ser cualquier prado en lo alto del Pirineo. Probablemente, Comenta Félix que es podría decir, ser en la los que se llanura, ¿no? supone. Comenta Félix, Eh, Castro, que está aquí. Lana, sí, sí, lana es Ajá, landa, es ajá. una terreno llano, pero claro, podría referirse a un prado alpino, por ejemplo, o sea, a un prado, Ujú, no alpino por los Alpes, sino por el tipo de vegetación, ¿no? O sea, un prado de alta montaña. Esos en Aragón hay unos cuantos. Y además es que eso se documenta también al otro lado del Pirineo, es decir, en Gascuña y en Navarra y Aragón, ¿no? Y bueno, y en Cataluña. O sea, está en ujú. toda la franja, en los dos lados del Pirineo está documentada esa creencia. Entonces, lo más lógico sería pensar que eso es algo que está en una montaña. Lo de las eras de Tolosa ya suena más raro, ¿no? No sé si es simplemente porque les sonaba a cosa como más exótica o yo qué sé, ¿no? Porque claro, Toulouse es una de las ciudades más importantes del Languedoc. Entonces, Sí, no sé, y hay bueno, todavía mucho gracias. misterio. Sí, muchas gracias. Tiene Araceli levantada la mano. Hola, pues muchísimas gracias por la exposición. Encantada de escucharte. Eh, bueno, en mi experiencia en los archivos inquisitoriales novohispanos, pues no hubo casos de brujería, pero no hubo casa de brujas, afortunadamente, ¿no? Entonces, Ujú, por ejemplo, yo no sabía que, bueno, las cosas que dices sobre la incapacidad de llorar o la provisión de decir el nombre de Jesús. O sea, estoy ahorita precisamente trabajando un proceso de los pocos que hay contra una gitana, también yo creo que es excepcional el caso, y yo creo que por ser gitana la procesan, y ella también cura, ya ves que esto se da, ¿no? O Ujú. sea, que hacen varias cosas, ¿no? Y cura con oraciones donde se menciona a Jesús y no hay ninguna referencia por parte de los inquisidores de, ¿por qué no? O sea, era evidente, ¿no? Que era que no era algo malo, ¿no? Y ella lo dice, también, ¿no? Entonces, lo que noto son las enormes diferencias entre lo que tú nos has, expuesto y lo que yo, por ejemplo, he encontrado. Es impresionante. Tienen los inquisidores la cacería de brujas y en Aragón no. No se sabe por qué. O sea, yo lo único que puedo decir, porque además, bueno, yo no conozco la cuestión de la brujería en Aragón, es que Pedro Siló era aragonés, ¿no? El que ¿Quién? escribe Pedro Pedro Ciruelo. Siló. Pedro sí, el Ciruelo. maestro Ciruelo, sí, en Como efecto. como que hay ahí un caldo, ¿no? De tanto el teólogo como las prácticas, populares. En fin, quería saber tu opinión sobre eso. Sí, ¿Por qué? son dos temas muy importantes. Lo que pasa pues, en América es lo que pasa en la Corona de Castilla en gran medida, salvo en parte de Navarra y el País Vasco, porque como voy a comentar ahora, tienen aspectos comunes con Aragón o Cataluña. Em, de hecho, es algo que los historiadores de la brujería pues, han podido definir como uno de los aspectos centrales que definen la historia de las cazas de brujas. Y es que hay una relación directa entre centralización política y suavización o incluso ausencia de las cazas de brujas. Las cazas de brujas solo se produjeron a gran escala en aquellos lugares que tenían cierta o bastante autonomía política y judicial de los estados centrales. Eh, las principales persecuciones se dan en tierras alemanas precisamente porque en los siglos XVI y XVII
Alemania no consiguió construir un Estado nacional hasta el siglo XIX. En el Imperio alemán en estos siglos hay casi 1000 entidades independientes, desde estados territoriales a ciudades imperiales o principados eclesiásticos, que tenían en buena medida esa autonomía eh, política y judicial, que es lo que va a permitir las persecuciones. Y eso es justamente uno de los rasgos que definen la zona pirenaica. Además de que, tal y como ha mostrado Pau Castel, el Pirineo puede ser, y de hecho parece que lo es, uno de los focos de origen del mito de la brujería demoníaca, a partir muy probablemente de esas creencias tradicionales a las que aludía Alberto. Pero es que además el Pirineo, y es lo que posibilitó las persecuciones a partir del nacimiento de ese mito, es un territorio foral. En el conjunto de la monarquía hispánica de los siglos XVI y XVII hay una diferencia muy importante entre la corona de Castilla y la corona y de la antigua corona de Aragón. Mm. Y es que en la corona de Aragón, cuando se integran las dos coronas para formar la monarquía en época de los Reyes Católicos, eh, en la Corona de Aragón cada territorio mantenía sus instituciones, sus leyes, lo que llamamos los fueros, incluso sus monedas propias. Y, eh, y eso en la Corona de Castilla solo se daba en dos territorios, que era precisamente Navarra y el País Vasco, eh, que es el conjunto del Pirineo. Entonces, la existencia de esa foralidad, de ese régimen foral, que solo termina al principio del siglo XVIII con la Guerra de Sucesión, cuando llega la dinastía francesa que ahora gobierna en España, que son los Borbones. Durante esa guerra es cuando desaparecen esos regímenes forales en la Corona de Aragón. Bueno, pues el hecho es que la existencia de ese régimen foral es lo que va a hacer que la corona tenga menos capacidad de actuación en estos territorios y que, junto con la corona, la Inquisición tenga también menos capacidad de acción. Y eh, pasa también en Italia. Una vez que los papas crean, a imitación de los reyes católicos, la nueva Inquisición romana a mediados del siglo XVI, prácticamente cesan las cazas de brujas en Italia. Una vez que la Inquisición está centralizada por el papado en Italia, no hay cazas de brujas. Y en la Corona de Castilla, aunque estaba viva, igual que en Aragón, esa creencia tradicional en la brujería maléfica, por ejemplo, en Galicia tienen mucha presencia y son muy conocidas las meigas, que son las brujas. Pero en Galicia nunca hubo cazas de brujas como en el Pirineo, nunca se ahorcó mujeres en cantidades significativas. No lo hubo en Andalucía, no lo hubo en Castilla, salvo algunos casos tempranos en Cuenca. Y lo que pasaba en Galicia, en el conjunto de la Corona de Castilla, en Andalucía, es justamente porque pertenecía también, entre otras cosas, a la Corona de Castilla, en Nueva España y en el resto de- de América. No le tiene que llamar la atención esa diferencia, justamente porque es una diferencia esencial entre lo que pasa en el Pirineo foral y en la Castilla, con una presencia mucho más importante de, de la autoridad real y la Inquisición. Y la Inquisición, sí, las brujas de Zugarramurdi las juzga la Inquisición en 1610 en el Tribunal de Logroño, que es al que pertenecía el territorio navarro en ese momento. Em, pero es muy interesante porque la Inquisición, desde bastante pronto, se volvió bastante escéptica en el tema de la brujería. No, es un tema que estudió Gustav Henningsen, pero que han estudiado muchos investigadores. Mm, Hay precisamente es la época en la que vive Pedro Ciruelo, hay una primera crisis hacia 1525-1526, y una de las cosas que me gustaría es localizar más noticias sobre Aragón en esos años, porque hay alguna mención, pero querría encontrar más. Y es entonces cuando la Inquisición reúne la famosa Junta de Granada. Y reúne en Granada una serie de clérigos y juristas para que debatan si realmente las brujas van volando a los aquelarres y se reúnen allí con el demonio, y, y esas reuniones realmente se producían. El hecho ya de que se produjera esa junta es muy significativo. Y, y aunque hay
una cierta ambigüedad en en la decisión final sobre si realmente se producían o no lo que luego llamaremos aquelarres. En cualquier caso, de esa Junta de Granada ya salen instrucciones bastante restrictivas. Se ordena a todos los tribunales del Santo Oficio que sean muy prudentes a la hora de juzgar casos de brujería y que exijan, algo que es imposible, claro, pruebas evidentes de que esas acusaciones realmente tienen un verdadero trasfondo. Y de hecho es muy impresionante porque Pau Castell y otros investigadores catalanes han publicado muchas cosas sobre eso y también hay ejemplos en Aragón. Hay cazas de brujas en Cataluña y en Aragón, que mientras muchas mujeres son ahorcadas por las autoridades municipales o señoriales, hay algunas que se salvan precisamente porque sus casos pasan a la Inquisición. Sí. Esas son las que se salvan. Ese escepticismo comienza ya en el siglo XVI y la excepción es justamente el más famoso caso de brujería en España, que es el de las brujas de Zugarramurdi en la frontera navarra con, con Francia, porque es así que la juzga la Inquisición y de hecho hay algunas condenas de muerte y muertes en la hoguera, aunque no muchas, porque son paralelos las persecuciones en el País Vasco francés con Pierre de Lancre y ahí se supone que son quemadas en la hoguera decenas de mujeres y al mismo tiempo se está desencadenando en la frontera navarra el caso de las brujas de Zugarramurdi y las víctimas, con toda la fama que lleva, que claro es una verdadera tragedia, claro, pero las muertes como resultado del proceso de Zugarramurdi son 13 personas, hombres y mujeres. 7 que son quemados tras el juicio y 6 que habían muerto ya en prisión, en las cárceles inquisitoriales. Pero en cualquier caso, a través además de la figura de Alonso de Salazar, un inquisidor al que el propio Gustav Henningsen dedica su monografía, que es un clásico ya, que eso es muy impresionante porque eh, choca mucho con el tópico que se tiene muchas veces sobre la Inquisición. Gustav Henningsen tituló su libro El abogado de las brujas y el abogado de las brujas es este inquisidor. Y de hecho el libro, la dedicatoria del libro, el libro no se lo dedicó Gustav Hensen a su mujer o a sus familiares o a sus amigos, se lo dedicó al inquisidor Alonso de Salazar, que es el abogado de las brujas, que es el que acaba de desengañar a la Inquisición de que la brujería realmente existe. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias. Tengo aquí una pregunta que hace Pablo Pérez Goya. Sí, Dice que no puede abrir el micrófono, lo siente mucho. Pérez Goya además, de Pérez apellido, Goya. sí, qué bueno. Ajá. Dice, el doctor Carlos mencionaba que la última mujer ejecutada por brujería es de mediados del siglo XVII. Sin embargo, quería saber si existen denuncias por parte de los vecinos en la segunda mitad del siglo XVII y en el XVIII en la documentación que trabaja, aunque la autoridad ya no diera credibilidad a estas. En ese sentido, ¿hasta cuándo podemos ver referencias a la bruja maléfica en la documentación? Y si esta visión plasmada de existir cambia mucho en comparación con esa bruja demoníaca perseguida por la autoridad. Sí, sí, es lo que comentábamos. Esos temores son previos a las cazas de brujas, coexisten con las cazas de brujas y sobreviven a ellas hasta la época de Trasmoz. Hay algún caso en Aragón también, en Grisén, por ejemplo, a principios del siglo XX. Pau Castel en Cataluña documenta casos horrorosos en Cataluña a finales del siglo XIX, casi hacia 1900, de una mujer que prácticamente es quemada viva por sus vecinos, porque la acusan de este tipo de, mm, de supuestos maleficios, efectivamente, que nunca fueron ciertos. Pero eso lo hemos hablado también muchas veces con Alberto, porque en los juicios aragoneses y en general en los juicios de la época de las cazas de brujas, eh, las cosas de las que se acusan a estas mujeres, quienes les acusan además son sus vecinos, las acusaciones nacen desde abajo, porque muchas veces se ha hablado de la caza de brujas como una realidad puesta en marcha por los poderes desde arriba, pero en realidad las acusaciones nacen por lo general siempre en las comunidades, a partir de los vecinos y vecinas, muchas veces mujeres, de estas mujeres. Y en los juicios de los siglos XV al XVII están las dos brujerías,
las acusaciones de los vecinos, que es lo que llevan a estas mujeres a los jueces, eh, son indefectiblemente de brujería maléfica y por lo general además el demonio allí nunca aparece. Son las mismas acusaciones que se hicieron a estas mujeres pues desde la época romana, como comenta Gonzalo Fontana, y hasta el siglo XX. Bueno, en Aragón, yo esas cosas las quiero mirar con más despacio porque leía en libros como el de Gustav Henningsen o de Brian Levac, algún caso en Francia y en Alemania hasta después de la Segunda Guerra Mundial, de mujeres que estaban estigmatizadas por sus vecinos como brujas y a las que se les seguía acusando, pues prácticamente hasta hace medio siglo, de las cosas de las que se acusaba a este tipo de mujeres, pues hace 2000 años. Eso a mí la verdad es que me parece absolutamente impresionante, porque además estamos hablando eso, de países como Alemania o Francia, porque esto era una realidad continental. Y, y en procesos, bueno, eso yo creo que es un trabajo por hacer en parte, porque y allí en la América de época colonial puede que haya también casos, sí que ya no en el sentido de la brujería demoníaca, pero que esas acusaciones de brujería maléfica sí que puedan figurar en procesos. Aunque yo creo, por ejemplo, en las fuentes aragonesas, en el 18 en los procesos inquisitoriales, sí que sería un camino para. Porque los casos que he mencionado sí que son más recientes. Trasmoz en el 19, incluso en el 20. Pero sin duda, en época de Goya, ese tipo de temores sí estaban vivos. A lo mejor no en las ciudades, o en parte no en las ciudades, pero sí en las comunidades rurales, porque lo han estado hasta la época de mi madre, como comentaba antes. Muchas gracias. Y bueno, Ania González, que ya se tuvo que ir, dice que bueno, es una presentación fabulosa y sugerente y muchísimas gracias. Muchas Y gracias. bueno, pues todo esto arroja luz sobre las dinámicas sociales y las construcciones discursivas. Y bueno, esto además se refuerza con los testamentos presentados, que son un gran aporte y dan mucho por analizar. Y sobre los testamentos, yo quería consultar, esos en realidad la iglesia o los inquisidores no los tocaban, no los comentaban, no ponían notas al margen. No, es que, Es- por ejemplo, en los testamentos que comentaba que ahora de los 60 que ya hay y han seguido apareciendo estos años, los investigadores también han dado a conocer algún caso. Bueno, para empezar, eh, porque claro, se juzgaba a hombres como bandoleros y por otros muchos delitos y las justicias municipales también los ahorcaban. Pero yo no he encontrado y no conozco casos de testamentos de hombres que estén presos y que hagan testamento. Es un único en el caso de las mujeres. Y ya digo que tenemos 60 a fecha de hoy. La mitad son del Valle de Tena y eso es muy impresionante porque la persecución del Valle de Tena, que es continuada durante un siglo, aunque no se han conservado los procesos, pero a través de otro tipo de fuentes sí que se conoce. Arranca de un desafuero, un estatuto criminal que aprueban las autoridades del Valle de Tena en 1524-25 y a partir de esa norma legal que permite esas persecuciones, hay periódicamente ajusticiamientos y testamentos, entre otros estos 22 que han aparecido ahora, desde ese momento hasta un siglo después, hasta 1626. Pero durante ese siglo, quienes juzgan, procesan y parece ser ajustician a estas mujeres son las autoridades del valle, o sea, el equivalente a un concejo en una ciudad. Y durante todo ese siglo, el Tribunal de la Inquisición de Zaragoza, en la Aljafería, no se inmiscuye para nada. Eh, no hay ni la presencia de ningún inquisidor en ningún momento. Sobre todo porque seguramente las acusaciones que hacían los vecinos del valle, y por eso las juzgaban a estas mujeres, eran justamente de brujería maléfica, sin presencia del demonio. Eran de nuevo esas acusaciones de enfermedades y muertes causadas por medios mágicos, esas creencias ancestrales que son anteriores a la brujería demoníaca y las cazas de brujas. Y de hecho,
en el Pirineo no se interfiere la Inquisición para nada, no interviene en un siglo. Solo aparece precisamente cuando a partir de 1637 lo que ocurre en el valle es un fenómeno muy distinto que he comentado antes, que es la epidemia de posesiones demoníacas. Hay decenas de mujeres que están enfermas y se acaba diciendo que están endemoniadas. Los acusados ahora son hombres. Y entonces, en cuanto aparece el demonio como actor de lo que está pasando, es cuando los casos pasan a la Inquisición. Durante un siglo de persecución de la brujería, la Inquisición no ha participado y en cuanto lo que ocurre es una epidemia de posesiones demoníacas, la Inquisición interviene. Eso es también muy llamativo. En el mismo espacio, en el mismo valle. Pues creo que nos da tiempo para una pregunta más. Eh, si alguien, podemos ir cerrando. Ok, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias por la exposición. Fue maravillosa. Ojalá que podamos después tener otra charla más adelante. Por mí, Y bueno, encantado. muchísimas gracias. Antes de cerrar, me gustaría dar dos avisos. Para empezar, el primero es Félix Castro nos invita a un curso que van a dar en la UNED sobre aproximación bibliográfica y antropológica a la magia erótica en España en el siglo XX entre la literatura escrita y la cultura oral. Ese pues va a volver a abrir convocatoria, es un curso muy bueno, así es que muy recomendable. Y el segundo aviso es que ya nos vemos la próxima semana a partir del 3 de noviembre en el Congreso de Diablos, Brujas y otros seres de la tradición Sí. sobrenatural. Pues si no pueden seguirlo, si no pueden acompañarnos, vamos a subir algunas de las ponencias en red. Y si pueden acompañarnos, la verdad es que por ahí nos veremos próximamente. Estamos emocionados, el programa salió muy lindo. Y por el otro lado también, pues que los invitamos a ver la página electrónica del Seminario de Prácticas Mágicas, por si necesitan bibliografía, pero también si nos quieren recomendar bibliografía para subirla en cuanto sea posible a nuestra página. Por ejemplo, ese artículo que mostraste de los cuadernillos, Sí, Carlos, por supuesto que sería muy lindo tenerlo sí, por ahí sí, entre nuestros. enviaré de inmediato Pues lo que tengo sobre brujería en Aragón, para que lo podáis tener. pues sería todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y Claudia, cerramos. y ¿Sí? el curso de Félix Castro, donde tengo información. Es electrónico, no sé si Félix, no sé si tengas por ahí la liga, pero está en la página de la Universidad de Educación a Distancia, la UNED. Y si no, bueno, yo te puedo enviar ahorita la liga. Vamos a subir a la página de Tradición Sobrenatural la invitación también y por supuesto también a nuestra página web, por si, Ok, muchas gracias. si quieren. Sí, sí me interesa. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Como Chao, siempre chao. es una Muchas sesión gracias, Carlos. muy Muchas linda. gracias. Gracias. Ha sido un verdadero placer. Siempre es un placer estar con nuestros hermanos mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao. Chao.